la bienvenida y agradecemos por su tiempo, la disposición de compartir con nosotros este día y los dejo con el maestro Quirón, quien está moderando esta actividad. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos, bienvenidos esta tarde. Para nosotros es un placer como Centro Nacional de Arte recibir este día a un personaje de la talla de Oscar Kane, quien viene a compartir con nosotros en este ciclo de actividades académicas en las cuales el CENAR invita a diferentes artistas de la plástica nacional para poder reforzar los programas de formación de nuestros estudiantes. Y es así como hoy nos complace contar con la visita del maestro Oscar Cornejo, que es su nombre y su seudónimo Kane, ¿verdad? Él es docente universitario, imparte clases de dibujo y ha legado mucho al país a través de sus obras, a través del modelismo y la escultura, y trascendido las fronteras de lo que es el arte a través de su trabajo, llevándolo hasta la pantalla en una de las grandes producciones cinematográficas como es El Libro de la Vida. Y es así como vamos a platicar este día con Oscar. Oscar, buenas tardes, bienvenido, es un gusto tenerte en nuestras instalaciones. Para nosotros como cuerpo docente, la dirección y por supuesto nuestros estudiantes, pues es un orgullo, un placer que estés con nosotros y es de mucha importancia que esta tarde podamos conocer más de tu vida, más de tu trabajo y de todo lo que ha sido este encuentro con la escultura a través de estos personajes que son de tu creación. Muchas gracias. Es para mí un honor estar acá compartiendo con ustedes. El año pasado se dio la posibilidad de poder venir a hacer un conversatorio, pero justo tenía un evento bien fuerte que me lo impidió y para mí es bastante, me agrada poder ver todo el setup y que estén presentes estudiantes de escultura y gente a la que le puede servir un poco la experiencia y desde mi parte quizás un poco compartirles experiencias reales como detrás de cómo se hace, como decir a veces un poco como la magia en sí no existe, sino que son trucos de ilusión. Entonces, ¿dónde está el truco, la técnica para hacer ese espectáculo? Entonces, el cine, la animación, para mí, incluso las artes, utilizan mucho esos recursos visuales y el día de hoy espero compartirles en estos minutos de su vida un poco de mi experiencia para que les pueda servir de inspiración para ustedes y que también en mi caso, desde pequeño siempre hice muñequitos con plastilina y dibujé las caricaturas que vi, las Tortugas Ninja, los Thundercats y los Transformers, etc. Y vengo de la era del superhéroe que hoy ya está en decadencia, pero hemos pasado como viendo 1000 películas de Marvel y 50.000 series de superhéroes y de un montón de contenidos que se han convertido ya en parte de nuestras vidas, ¿verdad? Así que por mi parte quiero que esto les sirva como una experiencia que pueda, en un punto de la charla, voy a dejar un espacio para que puedan preguntar y comentar y podamos dialogar. Y quizás la estructura al principio les voy a mostrar un poco de mi trabajo y después voy a dejar un espacio para que podamos dialogar y compartir algunas cosas y mostrarles algunos procesos. En resumen, quizás para contexto de presentación, yo soy licenciado en diseño gráfico. Yo me gradué en diseño gráfico, pero tuve la crisis existencial de todo ser, es el ser o no ser, y resulta que eso nos pasa a todos. Entonces, de repente venir de una familia de doctores y quieren que seas doctor, o una familia de militares y quieren que seas militar, pero de repente te gusta dibujar a Goku, o a mí me gusta dibujar superhéroe. Entonces tu papá militar, el mero comandante, ¿verdad? Y ahí mi hijo está dibujando muñecos chinos, ¿verdad? Entonces por ahí viene esa crisis existencial que a mí me pasó mucho y que también por lo sensible de la parte artística pasamos por depresión y un montón de momentos oscuros donde yo diría que nos deprimimos porque uno no le ve para dónde. Entonces sí considero de que todos podemos encontrar un camino, un poco por eso es mi
mi símbolo, una brújula, como decir, buscar ese camino que no está trazado, o sea, es decir, yo doy clases y yo les digo, la carrera les está dando conocimientos que les van a servir para la vida. Yo estudié diseño gráfico y no significa específicamente que me voy a ir a trabajar de diseñador, sino que todos esos conocimientos yo los uso para lo que yo quiero hacer, como artista. Entonces, al principio me quejaba mucho de mi formación y de la universidad como todos, pero ya después graduado fue que me di cuenta que me habían dado un montón de habilidades tipo Shinobi, es como sé usar esto y esto y lo puedo aplicar para mi vida, ¿verdad? Que puede ser desde conocer un poco de foto, conocer dibujo, pintura, teoría del color, y que a la larga todos esos elementos del diseño son universales, o sea, pueden servir tanto como para diseñar un vestido, como para diseñar también, no sé, un afiche, una escultura o un personaje. Y también cuando yo estudiaba diseño, el mundo del diseño para mí era solo la publicidad, era como que el diseño era solo ir a trabajar en una agencia, pero luego descubrí el diseño universal, como decir, todo lo que está acá está diseñado, hay diseño de producto en su silla, en estos sillones, hay diseño de ropa en lo que tenemos puesto, en nuestros zapatos, y también en lo que consumimos como contenido, como decir la animación y los videojuegos. Yo digo Pikachu, Mario Bros, Sonic, son diseños y son diseños que universalmente nos representan, tienen algo que nos hace proyectarlos en ellos. Yo soy fan de Batman y creo que todos de alguna forma tenemos un personaje que nos guste o en el cual nosotros nos vemos proyectados, así que yo considero que sigo siendo un niño, solamente que ahora un poco mayor, y que de alguna forma poder haberlo hecho una profesión creo que ha sido difícil. Y un poco quiero compartirles eso porque también no es fácil, pero no quiero como que en los momentos difíciles tengan fuerza, que sean fuertes y resilientes y que traten de alguna forma de, ante la adversidad, ser pacientes. Entonces esto es un proyecto a largo plazo, hecho por la velocidad en la que vivimos ahora, tan acelerado, que todo es para allá y todo es como tan desechable, esa modernidad líquida, pero es importante creer en proyectos a largo plazo. Un poco como el fútbol, lo diría yo, que no vamos a contratar quizás a Ancelotti para que venga a manejar a El Salvador y nos va a llevar al Mundial, sino que es un proyecto a largo plazo, que hay que empezar desde abajo y quizás los frutos se van a ver hasta un cierto tiempo. Así que por esa parte, eso soy yo hace como 100 libras atrás, y prácticamente hay una fase mía que es como de una crisis existencial estudiando diseño. Trabajé en publicidad, trabajé como diseñador gráfico, bueno, traje un montón de cosas, pero entre ellas yo me dije, bueno, esto es lo que no quiero en mi vida, es seguir trabajando en algo que yo respeto y admiro mucho, la publicidad y el diseño gráfico, pero no son mis pasiones. Entonces básicamente me di cuenta que también dentro del mundo de las artes lo que yo quería hacer era un poco animación y videojuego, que son artes aplicadas. Entonces en nuestro país no están desarrollados. De hecho, el cine para mí es una de las formas de arte más grandes, que engloba, en el cine hay escritura, el cine hay fotografía, ilustración, pintura, escultura, actuación. Entonces es para mí irlo a ver en una pantalla, la reunión de casi todas las artes. Pero lo difícil de esto es que no se puede hacer por una persona. Sí se puede hacer animación y ciertos proyectos por uno solo, pero es demasiado trabajo. Entonces sí hay una parte donde el país tiene que tener como un cierto desarrollo para poder hacer proyectos grandes. Entonces veo una película, uno de Pixar, una de Estudio Ghibli, y no está hecha por una sola persona, así es. Por una sola persona, correcto. Entonces eso también nos lleva como a formar parte de un tejido. Entonces algunos proyectos de los que les voy a compartir son proyectos grupales, en donde uno, digamos que es como una parte de un sistema. Entonces eso también lleva a que uno tenga que poder trabajar en equipo, que eso también va a ser bien importante. Básicamente les voy a comentar un poco de 3 proyectos, así en resumen. Yo he trabajado en 2 películas animadas, que les voy a comentar un poco, y también tuve la oportunidad de hacer un cortometraje, que en este caso es con la técnica del stop motion, y ahí viene qué aplica la escultura aquí, ¿verdad? O qué tiene que ver. Entonces voy a ir de atrás para adelante en la línea del tiempo y les voy a compartir un poco primero. Yo dibujo también, o sea, dibujar es quizás la forma inmediata de sacar una idea que tenga. La impresora de mi cerebro es mi mano, como decir, se me ocurre algo, lo garabateo
yo eso le llamo el vómito de bocetos, que es sacar esa idea que llevo dentro, y al dibujarla se vuelve real, es decir, ya no está acá de forma abstracta, sino que ya se la puedo mostrar a alguien. Y también es un proceso de ilustración en la que yo un concepto lo puedo representar en una imagen, como explicar, bueno, ya el personaje va a ser así, así, y lo dibujo y ya se puede entender. Entonces el primer proyecto que les quiero comentar, este fue como entre el año, voy de atrás para adelante, entre el año 2019, 18 y 17, que es una película animada 2D que se hizo con capitales latinoamericanos en Estados Unidos, y un largometraje a nivel de proyectos bien grande, bien ambicioso. Y por ejemplo hay algunos países como los nuestros que no están preparados para hacer una película animada, no tenemos la infraestructura ni el equipo de trabajo, entonces se recurre mucho en ciertos países a subcontratar, como decir, contratamos servicios de ciertos lugares para que específicamente nos hagan esto acá, esto lo hagan acá, y es como una especie de banquete en donde, digamos, te contratan por hacer una parte de ese banquete. Y prácticamente de eso nos llevó a trabajar en este proyecto que se llama Coatí, que es una historia como el Rey León, pero en fauna mesoamericana de nuestro continente, como decía, en lugar de leones y de, no sé, de búfalos y serpientes de África, está ambientada acá en nuestro territorio. Entonces el protagonista es un coatí. Esta película es 2D animada, y prácticamente en este proceso lo que hacíamos era dibujar las escenas. Entonces se las comparto un poco porque fue un proceso de dibujar digitalmente, trabajamos en Photoshop con tabletas gráficas, y pasar dibujando todo el día. Para mí dibujar es como practicar deporte, casi lo mismo. Entonces ahí siento que ha sido uno de los momentos cuando terminé ese proyecto que más afilado estaba, como decir, hoy sí, los dibujos quizás estaban más en forma, y realmente es porque uno pasa haciendo algo. Entonces al principio, cuando uno es estudiante, el programa te cuesta más todo porque estás buscando la herramienta, donde está tal opción, pero luego uno de tanto hacerlo llega a ese punto de los atajos o los shortcuts, que es como eso que ya un poco te sentís como quiero hacer esto, y técnicamente uno va mejorando. Entonces también recomiendo mucho a los estudiantes tener paciencia, que el ser bueno en algo va a llevar tiempo. Entonces si vemos un video, un TikTok donde un asiático hace algo super pro en 10 segundos, es porque quizás llega a todas... Le ha tomado años hacer eso. Le ha tomado muchos años. Entonces mucha gente se siente mal, ¿verdad? Porque yo no lo puedo hacer, pero en realidad toda la vida han pasado haciendo eso, y hay cosas para mí que si uno lo practica mucho, por ahí va a llegar un momento donde te va a empezar a salir, ¿verdad? Que es también por perseverancia. Entonces este proyecto lo que hicimos fue layout, que era composición de cámaras. Ahí les enseño un poco el ejemplo, que es básicamente los personajes, la historia ya estaba hecha. Entonces los diseños de personajes son como, no sé si han visto diseños de marcas, donde se hace un manual de marca y se estipula la tipografía, el tamaño, los pantones. Con los personajes pasa lo mismo. Mickey tiene una fórmula para ser dibujado, que es básicamente es como la partitura de una canción donde cualquier músico puede interpretarla. Entonces la animación se basa mucho en estructuras geométricas muy construidas. Si yo veo más o menos, por ejemplo, la hoja modelo de cómo hacer a Homero Simpson, como dibujante yo lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es el proceso de que, por ejemplo, estos proyectos no se hacen por una persona, sino por cientos, y podría ser decenas? Entonces la idea para mantener unido todo es que se cumplan esas reglas. Como decir, si yo no pongo esa proporción de la altura de la cabeza o del ojo de Homero Simpson, ya no va a ser Homero Simpson. Se va a notar la diferencia que fue realizado por alguien más. Correcto, y no sé si han visto también en temporadas de anime que hay una secuencia de episodios que los hizo un estudio clase A y luego la otra un estudio clase B, y de repente Goku se veía bien y en el siguiente episodio ya está como más, la calidad cambia. Entonces también pasa esto de que a veces están como muy saturados de trabajo y se subcontrata, y eso es un poco lo que se hacía en este proyecto. El director estaba en Canadá, director mexicano, que trabajó en el Libro de la Vida, y que el equipo principal estaba en México, la productora era venezolana, y luego este proyecto se hizo entre Uruguay, Argentina, España, y El Salvador tuvo una pequeña participación en esta fase, que era componer las escenas.
Entonces nosotros de un storyboard y de un animatic hacíamos ya los layers en Photoshop, como decir layer tal, todo en blanco y negro, y poníamos poses claves de los personajes para lo que se iba a animar. No animábamos, pero sí poníamos como, no sé, 3 poses claves que indicaban para los animadores qué es lo que se iba a hacer, y eso es lo que están viendo acá en esta diapositiva, que el personaje por ahí un quetzal, y este es un jaguar con melanismo, que es un jaguar oscuro, ahí se le indicaba con color violeta oscuro, pero es fauna de acá, digamos, de la región. Entonces, desde ese punto, me pareció siempre interesante porque siempre he sentido esa conexión de querer ver mis culturas, así como Japón lo tiene. De hecho, yo creería que todos consumimos anime o superhéroes, conocemos, no sé, Nueva York, Japón, yo me sé la era Meiji, Tokugawa, por Samurai X, entonces me sé un montón de cosas de sus dioses, de su cultura por el anime. Entonces hay muchas cosas de mi cultura que no las sé porque no están en videojuegos o en animación, y hoy en día ya hay contenido del país, pero antes no lo había. Entonces uno googleaba Zipitíos y Guaná y no salía nada, absolutamente nada. Entonces es algo que me parece importante para saber quiénes somos, es también vernos reflejados en todas las artes, ¿verdad? Como decir, no sé, cuál es el género musical de tu país, ¿verdad? Decir, bueno, la cumbia, ¿verdad? De repente decir, no sé, qué comidas. Y si se fijan, los youtubers hacen, ¿verdad? Como viene, no sé, un youtuber coreano y dice, probando aquí empanadas, no sé, en los planes, o algo así, porque queremos probar, ellos quieren probar nuestros sabores, nuestros colores, nuestras texturas, y eso también para mí pasa en la animación. O sea, la animación es también eso, el cine es también eso. Y prácticamente la animación yo diría que es el cine producido. Animar para mí es ser un actor, pero en el caso del stop motion soy un actor en una marioneta, y en el caso del 2D soy un actor en trazos, en dibujo. Entonces cada uno tiene su especialidad. Yo diría que la animación más de dibujar, la stop motion es más por ahí de marionetas o de ir moviendo cuadro a cuadro, pero al final animar se trata de dar vida, es el tema de dar vida. Y la cinematografía, digamos, todos estos recursos técnicos, encuadres de cámara, posiciones de la luz, que hacen que la historia pueda ser contada de la mejor forma, como poder entender, ¿verdad? Si es una selva y hay muchos elementos, crear un orden para que la acción pueda ver, en primer plano veo esto, en un segundo plano es esta acción, y luego voy a poder entender una historia. Que se da mucho por diseño de producción, todo esto es diseño. Entonces, esa fase que para mí no era solo el mundo del diseño gráfico y la publicidad, sino que el diseño está hasta en Mickey Mouse, ¿verdad? Mickey Mouse es un diseño, Pikachu es un diseño, Batman también es un diseño, y desde eso hubo alguien que los creó, ¿verdad? Y se convirtieron ya luego en productos bastante conocidos. Estuvimos trabajando varios años en esta película. Les quiero compartir el trailer solo para que por ahí lo puedan ver, y nada más que vean como el producto final. Nosotros trabajamos en blanco y negro en una fase donde no veíamos color, ya después nos iban mostrando avances de la película y a verlo en color era pues qué chivo. Y es algo como ver, aquí estamos construyendo una casa o un edificio y uno lo que ve es un gran hoyo y un desastre. Entonces ir viendo esto también, incluso hay productos donde tú formaste parte de un proceso largo, entonces a veces uno vio esto, pero como les dije, es como ver un motor desarmado, o sea, puede hasta asustar, y ya luego uno dice, ¿y esto cómo lo vamos a terminar, verdad? Entonces ya cuando lo ve terminado se siente otra la sensación. Se lo voy a compartir para que lo puedan ver. Sofía Vergara es Zaina. Zaina ya llegó. Podemos empezar. Bueno, ahí se los comparto. Ese ya es el trailer ya animado con color. Y lo que les mostraba antes eran las fases, ¿verdad? Como decir, la composición y la parte en la que interactuamos. Acá en El Salvador trabajamos con un equipo como de unos 10 artistas más o menos, todos dibujando escenas. Se trabajaba en Photoshop y lo que hacíamos era enviar los archivos digitales con toda esta como nomenclatura que les acabo de explicar de layers y de personajes. Y de ahí ya viendo todo el producto, por ejemplo, nosotros no tocamos color ni animamos, es como dentro de toda la cadena de producción un momento en el que participamos porque es bastante el trabajo.
Este proyecto, digamos que es el de entre año 2019 y 2017. Previo a esto, les voy a compartir este siguiente que fue antes, y es que tuve la oportunidad de ser director de un cortometraje, que es una larga historia, pero ha sido un proyecto donde yo era la cabeza. Entonces ahí sí ha sido el reto más quizás complejo de mi vida, porque ya no solo es ser artista, sino que hay que ir al Ministerio de Hacienda, el contador, firmar cheques, hacer limpieza. Es una cuestión ya de negocios más allá del arte, que de hecho para mí hay que tener muchísimas inteligencias, sobre todo la emocional y la paciencia. Ya no es solo del papel a la pantalla. Ya no es solo del papel a la Es pantalla. algo más. Se vuelve bien complejo. De hecho, era pura inteligencia emocional, o sea, mantener la calma en muchas situaciones de estrés bien fuerte, pero que también de alguna forma fue satisfactorio, porque uno aprende un montón de cosas. De hecho, es como hacer una maratón. Eso es lo que aprendí, que era como una especie de maratón, y que debía aprender a guardar mis energías, o sea, no querer en el primer kilómetro correr todo al punto de que me lleve a cansarme, a quemarme y poder aguantar, ¿verdad?, para poderlo terminar. Así que les voy a compartir un poco acerca de este proyecto y la escultura en que va aquí. Aquí ya comenzamos con la parte de escultura, en la anterior era dibujando, y aquí sí ya va todo incluido. Aquí va fotografía, animación, edición de video, efectos de postproducción, After Effects, edición de video en Premiere, la parte también de escultura, de fotografía, y como les decía, el cine para mí lo junta todo. Aquí siento que me afiné en un montón de cosas, de editar video, hacer efectos. También tenía un equipo de gente, animadores muy buenos, gente de fotografía muy buena, que como director uno confía en los talentos de ellos. Entonces hay como en el fútbol, o sea, yo no puedo ser delantero, portero, defensa y todo, sino que uno tiene que confiar en los talentos de cada uno de los integrantes del equipo. Y esto comienza también desde una pequeña historia que les voy a compartir acá. Desde la universidad siempre quise hacer animación. Stop motion siempre fue es uno de mis tipos de animación favorita. Dicen que es la animación de los animadores, dicen que el jazz es la música de los músicos. Entonces el problema de esto es que no a todo el público le termina de gustar. Es como más de un nicho pequeño donde se estrena una película en esta técnica y no la ve demasiada gente. Entonces a veces se quedan más en pequeños nichos que para mí sí son interesantes, sobre todo porque es algo que desde pequeño me gustó, porque pensaba que se podía tocar. Como decir, eso existe, se puede tocar, y es algo que yo, que hacía plastilina, siempre me ilusionó. Les voy a compartir un pequeño teaser de cómo comenzó un proyecto con un compañero de la universidad, que luego nos volvimos a juntar por cuestiones de la vida. Yo iba a no sé qué al estudio de él tenía un estudio de animación y videojuegos, y bueno, y me agarró y me dijo, ¿cuándo vamos a hacer stop motion? Porque cuando éramos estudiantes de la U siempre hemos dicho que queríamos hacer algo, y yo siempre tenía una excusa o algo para no hacerlo, y toda la vida la gente me decía, vos deberías de hacer un stop motion, vos deberías de hacer un stop motion. Y yo, sí, pero es que mucho cuesta, que en mi casa ya no queda, porque se necesita un gran espacio y un montón de cosas. Entonces todas las excusas se las puse a ese amigo, y me dijo, tengo esto, y me lo enseñó todo, y ese día fue como, ya no hay excusas. Así que nos metimos ahí en eso. Les voy a enseñar el teaser con el que empezamos todo esto.
Bueno, este es un teaser hecho en más o menos unos 3-4 meses, con el cual aplicamos para participar en un concurso y poder ganar financiamiento para hacer un corto. Y esto está hecho, ese es un personaje de plastilina epóxica, como estas esculturas que están puestas acá. Es un cortometraje pensado para niños preescolares, es como Los tres cerditos en el espacio, que es prácticamente 3 seres de planetas diferentes, están atrapados en un asteroide y no colaboran entre sí, son individualistas y cada uno por su forma quiere salir de ahí. En un punto el asteroide se dirige hacia un sol y eso detona un conflicto que va a hacer que se tengan que unir. Entonces, eso que están viendo ahí, el personaje está filmado en croma, en una pantalla verde solo. Las otras son esculturas hechas con ensamblaje. Hay una técnica que se llama trash bashing, que es de basura, juguetes, y prácticamente ahí ustedes van a ver, hay un montón de... En este cohete, este es un hacha de cocinita, de la cocinita de mi hija, y por ahí van a ver, estas son piezas de computadora, de huesera de computadora. Hay carbón pintado por ahí, esta superficie pequeña de plastilina epóxica. La entrada del cohete es una palita de esas de juego para la playa, para los niños, y el cohete es un cilindro de papa Pringles. Y bueno, por ahí hay un montón de cosas. De hecho, a mí me encanta esa técnica, es como un collage 3D. Entonces, bueno, esta es la tapita de una cocinita de mi hija, y estas son piezas de computadora, de todo el tema, ventiladores, la motherboard, el case, de compus arruinadas viejas, ¿verdad? No vayan a sacrificar. Hay una compu nueva, pero si se fijan es la reutilización de objetos que puedan servir. Ahí está más de la cocinita. Aquí se ve, por ejemplo, los quemadores. Bueno, aquí está el case del disco duro y un montón de cosas que están hechas de ensamblaje, que es una técnica que a mí me encanta. Es como el tema de un collage pero 3D, y también es la mezcla entre modelado. Por ejemplo, acá el fondo es una ilustración en Photoshop que la hizo un amigo, y luego hay una composición digital que en After Effects están puestos los elementos para hacer toda esta composición, y ese sol sí es digital en After Effects. Ahí un amigo viendo tutoriales vio cómo lo hacía, porque se entregaba tipo mañana, se entrega, ¿verdad? Y no hay el sol, entonces... Y Lágrimas, ese es el sol ya producto final animado, ese sí es stop motion. Y también quiero compartirles un poco acerca de eso, que quiero ver, aquí les voy a mostrar. Este es el libro de arte de ya el cortometraje, y aquí es escultura pura, es decir, ahí estábamos en un proceso de diseño. Ahí está el set, ahí teníamos el cromo, una gran tela verde gigantona ahí, bien tensada, iluminada para poder hacer el efecto, que eso lo que hace es como se borra, es como decir, no sé si han visto youtubers o gente que aparece en el Taj Mahal dando las noticias y está en su casa en un fondo y luego lo quitan, ¿verdad? Que es este efecto. O si han visto batallas de los Avengers, la última batalla, y uno ve detrás de cámaras y todos vestidos de verde con un montón de parches, y ya en la magia del cine uno ve la gran super mega batalla. Entonces el cine y los videojuegos para mí están llenos de trucos lógicos, con sentido lógico, con tecnologías. De hecho, la tecnología es parte de nuestras vidas como diseñador. Creo que son herramientas, yo lo veo como vehículos, y que al final lo que hacen es, me sirven a mí para transportarme. Que ahora la inteligencia artificial y otro montón de cosas, pero al fin y al cabo nos están llevando hacia donde nosotros queremos. En ese sentido, trabajamos el proyecto, un largo proceso, ¿verdad? De diseño, de storyboard, de guión de color, de diseñar a los personajes, que es todo esto de cómo deben ser. Queríamos prácticamente 3 personajes, uno un perfil constructor como un ingeniero chiquito, que es Harry, un poco ahí como admiro mucho a Ray Harryhausen, el creador de estas películas de Furia de Titanes y bueno, Sinbad y todos estos de los argonautas, etcétera. Y prácticamente estos son diseños hechos para este corto, en donde usted puede llegar a la parte de escultura que quiero mostrarles. Estos son conceptos sobre todo es cómo se va a ver, porque uno no sabe y hay que diseñarlo.
Entonces lo chivo de esto es como cuando, por ejemplo, uno lee Harry Potter y no ha visto la película. Entonces ya en la película todo lo que yo voy a leer en 30 páginas que describen, qué sé yo, cómo es el cuarto de Voldemort, en la película lo voy a ver. Entonces todo ese trabajo visual de alguien que resolvió que tal cosa esté puesta en tal lugar, con tal color, con tal composición, que es el trabajo de visualización, que uno cuando está en el cine dice, yo siento que ahí ya va a salir el monstruo, es porque todo está diseñado para que tú sintas que ya va a salir el monstruo. Entonces todas estas artes son también producto de prueba y error y una fase de corrección y de revisión que van haciendo que, bueno, ahí está la parte, van haciendo que uno llegue a contar la historia. Estas son ya la parte de escultura, que es un poco lo que les quería mostrar. En el caso del stop motion tienen diferentes expresiones de caras. Entonces prácticamente lo que ustedes van a ver ahí son los procesos. Ahí está la parte del sol, que hicimos un foco con una esfera transparente que cortamos, le echamos silicón líquido encima, hicimos como efecto de como que fuera que se está derritiendo, y se hizo una secuencia de giro como de 200 fotos. Entonces ya en After Effects lo poníamos en loop y de ahí ya se veía que giraba y giraba y giraba. Entonces es ese que están viendo atrás, y ya le puedo poner ahí la animación para que lo vean. Ahí está lo del ensamblaje que les decía, que es una técnica de trash bashing. Star Wars, el episodio 4 tiene mucho stop motion y tiene mucho esta técnica de kit bashing. De hecho, el halcón milenario está hecho de piezas de modelos a escala, muchos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay personas que te dicen, tal cosa es pieza de tal tanque, no sé qué, y yo, chivísimo, porque lo hicieron de pedazos. Entonces uno ve el viaje de Luke sobre la Estrella de la Muerte y el último disparo, y es un montón de piezas de kit que han pegado ahí. Y para mí es otro tipo, es como armar legos. De hecho es un poco como una inteligencia espacial de ponerme a jugar con... Bueno, mi papá era carpintero y hacía cosas de madera, entonces los trocitos de madera, para mí era un alucín de chiquito, ponerme a jugar con los trocitos por ahí de madera, y también estimula un poco la inteligencia constructiva. Entonces acá lo que están viendo son combinaciones de cartón, reciclaje, piezas de computadoras, de juguetes, y todo puesto un poco para contar una historia que lo que queríamos es que se vea como un sci-fi infantil más o menos. Entonces esta es parte de ese proceso en el cual trabajé con un equipo muy talentoso, y le voy a compartir ya un poco la parte del corto para que ustedes también lo puedan ver. Bueno, ese es el cortometraje. El final ahí no se lo puedo poner porque no se ha estrenado, entonces no lo voy a spoilear, pero ahí está la parte ya de la animación. Sí, ahí pero lo que quiero es que vean ya cómo se ve el conjunto, es decir, ya todo en movimiento, en color, que es el producto, como decir, de todo eso que les hablaba previamente. Y esa parte es ya el proyecto que les decía que fue un proyecto en el cual me tocó dirigir, que fue un proyecto en equipo, es un trabajo de varias personas con muchos talentos, y que también a mí personalmente me dio mucho de querer hacer muchas cosas yo. Fue una cosa así que sufro ese problema de querer, a veces por ser muy perfeccionista uno termina sobrecargándose, entonces quería casi que todo diseñarlo y no se puede. Uno tiene también que aprender a delegar, eso es bien importante como un buen líder, y tener un buen equipo también de trabajo y talento. Bien, de esa parte saltamos al último proyecto del cual también les quiero hablar, y es más enfocado a escultura y es el más grande en el que he trabajado previo a Asteroide. De hecho, Asteroide salió gracias a que se estrena el libro de la vida y la gente fue como que se fijó en nosotros, fue como wow, es como que te pone en la vitrina. Entonces empezamos a existir a partir de eso, y el libro de la vida se estrena en el año 2014. Sin embargo, es un proyecto que empezamos a trabajar en el 2009.
Y se da otra cosa bien importante para mí. Este es un proyecto de Jorge Gutiérrez. No sé si han visto Maya y los Tres en Netflix, y si ya vieron El Libro de la Vida y han visto El Tigre, las aventuras de Manny Rivera. Para mí Jorge Gutiérrez y Guillermo del Toro son de los más grandes artistas que yo admiro en mi vida. Jorge Gutiérrez siendo uno de los más geniales por el tema de la identidad, porque él para mí ha llevado a México y a Latinoamérica la animación. Entonces yo sueño con algún momento que El Salvador se vea en un estilo de ilustración. Un poco lo asemejo al rock en tu idioma que hicieron en Latinoamérica. Bandas, no sé, como Caifanes, Soda Stereo, Café Tacuba, Terciopelados, que era la música de Europa anglosajona, la agarran y la tropicalizan y nos dan un producto latino que es para mí como, no sé, los Fabulosos Cadillacs, o esto que ya lleva un son de nosotros. Entonces esto es para mí también lo que hace Maya y los Tres, El Libro de la Vida, donde no admiro Japón, me encanta Japón y me encantan los superhéroes de Estados Unidos, pero no lo voy a reproducir más porque ellos ya lo están haciendo y bastante bien. Y qué chiste tiene solo reproducir, eso sí me parece como no me parece interesante, pero se aprende y se aprende copiando, y luego uno ya viene esa voz propia, que es lo que yo quiero hacer. Entonces El Libro de la Vida para mí fue un gran aprendizaje, sobre todo de Jorge Gutiérrez, al cual admiro muchísimo, y cómo él este lenguaje latinoamericano lo lleva ya a la animación. Entonces prácticamente El Libro de la Vida se convierte para mí en el proyecto quizás más, no sé, importante en el que trabajé, y en él hicimos esculturas, maquetas de los personajes. No sé si han visto la película para poder como mencionar nombres de personajes, y les voy a comentar un poco de ese proceso. Quiero mostrarles parte de ese proceso y también después dejar un espacio para preguntas para que podamos hablar y ver también un poco de qué va ese proceso, y les voy a compartir eso. Bueno, esto primero se da por un tema de trabajo en equipo a través de un estudio que pusimos que se llama Hueser Studio, y lo que hacíamos era trabajar partes de maquetas desde El Salvador para poderlas enviar a la producción. Entonces la producción básicamente se hizo en un estudio Real FX, estaba en Dallas, y era un estudio sin experiencia de animación en largometrajes. Sin embargo, Jorge Gutiérrez había estado con DreamWorks y les había vendido la historia, pero no le gustaba. Bueno, no es que no le gustaba, sino que la cambiaban. Le decían, mete esto, y le decía, pero esa ya no es mi historia. O sea, ustedes, como en los clichés latinos, quieren desarmar lo que quiero contar, porque quieren meter todo eso que no es lo que yo quiero contar. Y eso hizo que él decidiera hacer una historia de autor, irse a un estudio pequeño donde no lo iban a molestar, pero tampoco no tenía la capacidad que tenía, por ejemplo, DreamWorks. Sin embargo, lo que querían era un look artesanal, inspirado mucho en la artesanía, y parecer como si fuesen marionetas de madera. De hecho, por ahí he traído un ejemplo de una escultura en proceso de Manolo, el protagonista de la historia, y que es la representación de algo como hecho a mano, que tenga ese acabado manual, y que los personajes cuentan una historia un poco a lo Romeo y Julieta, donde se da en el Día de los Muertos. Entonces todo esto está pasando en el Día de Muertos, y prácticamente vemos la celebración, que es también el producto del sincretismo, ¿verdad?, entre la parte europea, la parte también mesoamericana, y como producto todo esto de la tradición mexicana del Día de Muertos. Y también en nuestros países cada uno tiene la forma de celebrarlo. Acá en El Salvador nosotros el 2 de noviembre, ¿verdad?, hacemos honramos a las personas que no están, y yo particularmente el 2 de noviembre vemos con mi familia El Libro de la Vida, y vemos Coco también porque es bien chiva, y ya se volvió una tradición, ¿verdad?, hacer eso. Y también que me parece bien interesante que ellos, mientras los recordemos, mientras nosotros los estemos recordando, van a estar vivos y presentes, ¿verdad?, que eso es para mí el tema de que no se han ido, sino que están viviendo en nosotros. Les voy a compartir parte de este proceso de esculturas, un poco para que lo puedan ver, y mostrarles también algo de lo que hicimos. Estas son muestras. Este es el chacal, es el malo de la historia, y nosotros lo que hicimos al principio fueron maquetas
que sirvieron para poder visualizar la película. Hay un proceso de preproducción. En ese proceso de preproducción son bien pocos en el equipo, son como 5 personas o 6 que están buscando financiamiento. Entonces muchos proyectos se van a dar tocando puertas. Es como yo tengo esto, tengo este guión, tengo este arte y tengo estas maquetas. Entonces al principio, en el año 2009-10, comenzamos haciendo pruebas, haciendo los personajes, en este caso los principales. Quiero ver, denme un segundo para buscar imágenes de... Bueno, si quieren, en lo que les comento, les voy a dejar pasando estas imágenes y luego les muestro otra. Básicamente lo que se buscara era el financiamiento para poder hacer la película. Jorge Gutiérrez como su director, consiguió un diseñador de producción que fue Simón Varela, un director de arte que es Paul Sullivan, y su esposa Sandra Kiwa, que son prácticamente ellos Sandra Kiwa y Jorge Gutiérrez los diseñadores de personajes. Jorge Gutiérrez y Sandra Kiwa diseñan a la Catrina. Ellos diseñaron a todos los personajes, no la diseñé yo esculpí a la Catrina, porque hay gente que dice, ¿usted diseñó a la Catrina? No, o sea, yo la realicé con otro equipo, con mi equipo de compañeros, la realizamos siendo yo quizá el principal escultor, pero en equipo, pero los diseños eran también un proceso hecho por los directores. De hecho, algo que tiene para mí el libro de la vida es un gran diseño de arte. Quizás la historia no sea de lo más compleja y súper mega elaborada, pero me parece que funciona. Pero los diseños y el arte sí me parece que es lo que más aporta a la película, a diferencia de Coco. Coco es genial, me encanta la historia, yo lloré con Coco. Pero hay cosas de Coco que está chivo, pero son como las calaveritas con pelito negro y está bien, se ven bien bonitas, pero en eso sí siento que el libro de la vida tiene una riqueza visual, que es ese apilo atractivo que hace que uno quiera seguir viendo más. Que, no sé, a veces me pongo a ver videojuegos, cuando, bueno, lo están jugando y me atrapa el ojo estar viendo todo. Entonces el tema de estarlo disfrutando visualmente y ese apilo, ese atractivo hace que nos atrapemos como un niño. Cuando a un niño le gusta algo, se queda atrapado viéndolo, y si no le interesa, los niños son lo más sincero del universo, es como se va. Entonces prácticamente tener eso que atraiga el ojo para quererlo ver. Entonces esta parte tiene la elaboración de las esculturas que hicimos acá en El Salvador. Se llevan las esculturas, primero hicimos al Chacal y a Manolo, que son los protagonistas, y después nos encargaron a la Catrina, Joaquín y a María, y luego hicimos otras piezas que nos sirvieron como refuerzo. En ese sentido, les voy a mostrar otras imágenes. Lo que parte de ese proceso, esta fue la primera escultura que hicimos del Chacal. Entonces los primeros fueron el Chacal y Manolo, que fueron con las que se comenzó. La otra que les había enseñado era el segundo Chacal, hicimos 2 esculturas del Chacal, y este era el malo, y la idea era resolverlo, como el diseño del director era un diseño plano, totalmente en 2D, y prácticamente el diseño de la parte de atrás se hizo con la dirección de Simón Varela, y prácticamente ahí sí es como solo teníamos una vista, era la vista frontal. Y luego la parte de atrás como ese cruzado que lleva un barrilito de pólvora, una botella de tequila, bombas, balas, que es un bandolero, es un pistolero. Entonces esa parte se la aportamos nosotros. Y digamos que ahí sí fuimos como a decir, que esta se cruce aquí, que esta la lleve aquí. Y cuando salió la película, McDonald's sacó la cajita feliz. Entonces los juguetes de McDonald's son súper simples, son lo más sencillo en cuanto a diseño de juguete, pero el Chacal de la cajita feliz tiene ese medio barrilito y ese diseño simplificado de atrás, que yo dije, pues cuando lo vimos, ese pedacito nosotros lo aportamos, ¿verdad? De todo ese gran tejido de imágenes que es el largometraje, un poquito de esos pedacitos es lo que le aportamos, porque es muchísima la gente que trabaja ahí. Como decir, ese trocito, ¿verdad? Lo aportamos nosotros. Y es también el arte en el que a veces los directores tienen una idea de esto es lo que quiero, pero ya viene uno a embellecerlo, como decir, ya yo con el tiempo y la habilidad de cada uno de los papeles de los artistas, poder decir, bueno, yo lo voy a colorear, o lo voy a texturizar, o lo voy a llevar a un nivel de render más acabado o mejor terminado del que el director puede lograr, porque solo está
dirigiendo y tiene que hacer muchísimas cosas del proyecto. Entonces básicamente esto servía para hacer la base de venta de cómo los personajes hechos a mano se iban a interpretar en un modelado 3D digital. Entonces al principio al ver los diseños le dijeron que cómo hacerlos, que no podían, que construirlos a nivel de modelado digital era muy complicado, y le llevaron las maquetas. Entonces las maquetas sirvieron para decir, vaya, así son. Y también después se les da la oportunidad de hacer un pitch que quiero... Bueno, él es Jorge Gutiérrez, el director, es uno de mis grandes héroes con Guillermo del Toro. Para mí Guillermo del Toro ganó con Pinocho, otra cosa, Pinocho, otro día, otro conversatorio solo de eso, pero para mí es un monstruo en lo que hace. Y bueno, Simón Varela fue el diseñador de producción, él era mi jefe prácticamente, y lo que me dice, aquí está, atrás están las esculturas, estas son las que están aquí atrás. Y después que las esculturas ya las tenían y nos dicen, se dio la oportunidad de podérselo presentar a Guillermo del Toro. Entonces le fueron a hacer un pitch a la casa, y Guillermo del Toro colecciona arte de películas, su casa es un museo. Entonces si han visto videos en YouTube con casa de Guillermo del Toro, tiene artes de todo, y yo estoy haciendo la broma, entras ahí, bolo y así tambaleándole, le destruí millones de dólares y te quedas ahí como es para toda la vida preso por todo el valor que él tiene ahí, que ya ni cabe, y deciden ir a hacerle el pitch, y para que no compitiera con todo el arte que tenían le dicen que se vaya al jardín, y ahí le arman el pitch, le llevan desarrollo visual, que son artes, esa escena de Manolo contra el toro, y llevaron las esculturas. Entonces lo que hicieron, Jorge Gutiérrez lo cuenta, hay videos donde lo narra, el pitch del libro de la vida, y los pueden buscar. Y él dice que ese día todos sus paisanos mexicanos se pusieron de acuerdo para trolearlo, y dice que todos empezaron a podar el jardín ese día, que encendieron todas las podadoras, y que él empezó a hablar y no se le veía nada, y que Guillermo del Toro le dijo, bueno, tienes 15 minutos, súper ocupado, o sea que te dé 15 minutos de su vida es como muchísimo. Entonces empezaron las podadoras, no se veía nada, dice que un gran calor, que todos estaban sudando, que estaba así súper nervioso, y dice que le dijo, bueno, tus 15 minutos ya empezaron y ya perdiste 4, le dice, hay que comenzar. Dice que hizo el pitch, y que mismo Jorge Gutiérrez le dice, es el peor pitch que he hecho en mi vida. Dice Guillermo del Toro le dijo, qué mal pitch, le dijo, qué malo. Pero le dijo, te conozco, vi tu serie animada El Tigre, le dice, soy fan con mi hija de tu serie, y Guillermo del Toro tiene esto de ayudar, él es de Guadalajara y ayuda. Stop Motion es una ciudad Guadalajara es una ciudad de México que se considera como la capital del stop motion. Hacen un festival de cine muy famoso. Entonces Guillermo del Toro va y tiene ahí en YouTube, están las grabaciones, y la cuestión es que le dice, sí te voy a producir tu película, le dice, el pitch estuvo malo, pero yo ya estaba predispuesta que me gustaba lo que hacías, y le dijo que sí, que le iba a ayudar. Entonces ahí vino la parte de las esculturas que le gustaron, dijo que las quería por contrato, dijo, estas las quiero para mí, como para mi colección, le dijeron que sí, y prácticamente ahí se convirtió ya en su colección. De hecho las esculturas anduvieron, o sea, las esculturas se fueron para Estados Unidos, ahí están ya. De hecho es cuando él se une y se forma, bueno, se integra al equipo. Aquí está con el equipo, el director Jorge Gutiérrez, Simón Varela, diseñador de producción, este es el director de arte, se me ha ido el nombre, Paul Sullivan, y prácticamente él se une al proyecto. Entonces eso fue como Guillermo del Toro productor, y él no es que está ahí encima, pero ayuda. Entonces el nombre respalda un montón. Ya con eso se convirtió en un gran proyecto. Esto ya son fotos. Este es el diseño original de Manolo. Esta es una escultura de Joaquín, esta la hizo un amigo que se llama Mauricio Fuentes, muy talentoso, es también. Y bueno, estos son trabajos en equipo, no solo el trabajo, no es mío, es como un equipo, ¿verdad? Entonces éramos escultor principal, como decir, esa era la escultura principal de él, y luego nos ayudamos en otras cosas, mientras yo estaba haciendo otro, él estaba haciendo otro, y así nos alternábamos. Aquí está el otro chacal, el otro que les decía, este es Jorge Gutiérrez, y este es por ahí el otro chacal, y estas son algunas imágenes que les comparto de procesos. Aquí está el segundo chacal ya en el estudio, y les quiero por ahí, para ir un poco mostrándoles, quiero mostrarles procesos, y aquí está
Ay, mi hija hoy tiene 15 años, ahí estaba chiquita. Entonces también hicimos a unas monjas y a un padre, así que ahí les hago el comercial familiar. Y les quiero mostrar algunas fotos que cuentan un poco esto del... Este es el proceso del desarmado. Estas son piezas hechas todas como en partes. Un poco también lo que tiene esta pieza. Se quita la cabeza, se quitan los brazos, el cuerpo, y eso sirve para enviarlas. Era un tema de que al enviarlas iban desarmadas, bien embaladas y todo un rollo que... todo, si quieren enviar, si va madera, caja de madera, tiene que ir fumigada por el Ministerio de Ganadería y no sé qué. Con nuestro amigo hacíamos la broma, si le echamos un baigón, ¿verdad? Y ya... Pero no, es bien complejo enviar estas cosas, cuesta bastante dinero, que el volumen, que el peso, y muy importante, y es una desventaja con la escultura, que enviarlas es delicado. Entonces hay que hacer un proceso de embalaje complicado. Entonces prácticamente toda la pieza se desarmaba todita, desde el sombrero, el bigote. Esto está hecho con plastilina epóxica. Está hecho con plastilina epóxica, tiene una estructura de hierro interior, y luego pinturas acrílicas, lleva bases de pintura acrílica, y mucho está hecho el sombrero aparte, los bigotes están hechos aparte, se le podían quitar y poner. Hasta cuando lo enviamos, mi amigo Mauricio hizo un manual de armado. Era sencillo armarlo, pero iba paso a paso con fotos diciendo primero se pone esto, después se pone esto, después le pone esto. Y no sé si han visto un unboxing de figuras de acción, que el nuevo Goku Saiyan 4 sobre Shenlong contra Vegeta. Entonces vienen en pedazos y uno saca la gran base y luego viene el pedazo de un pie y de ahí se va armando hasta que ya se construye, porque enviar una pieza así en la forma en la que va la composición puede ser que se dañe en el camino. Entonces todo esto es bien importante, que es como una inteligencia de despedazarlo, que es también como el tema de moldes, que es toda una inteligencia aparte, como esto lo voy a reproducir en piezas o en pedazos, ese es otro rollo, pero que también significa partes técnicas, tecnicismos de diseño, de construcción. Y también, si se fijan los personajes, este personaje tiene las piernas bien delgaditas, son prácticamente una de sus pies es un cañón y el otro es una bota. Entonces eso es puro hierro, y casi que encima del hierro yo esculpiéndole por pedacito que eso pareciera que era de madera metal. Y yo me acuerdo que era así, en el pedacito ahí haciéndole el efecto. Y un proceso de imitar materiales. De hecho, ahí hay texturas de metal, madera, piedra, y uno así como las pinta en digital, uno puede hacer pinceles que tengan tales texturas. Lo mismo es análogo. De hecho, a mí me gusta mucho manual y digital, y yo me digo, una cosa imita a la otra. Entonces, así como yo puedo hacer un pincel en Photoshop digital, lo puedo hacer también con un pincel viejo. Lo hago punk y creo efectos. Entonces lo mismo pasa con las texturas. Hay herramientas como herramientas de dentista, cepillos de dientes, cepillos de alambre que usábamos para hacer texturas de madera, y que se puede hacer, por ejemplo, efectos de eso sobre la edad, hablábamos un poco de fimo, barro, hay un montón de medios. Entonces al final para mí son técnicas que sirven para que ese personaje parezca de madera. Entonces ya uno no se puede pensar, esto es de plastilina, sino que uno se pone a ver ya el personaje, que es para mí, esto no es que es un muñeco, sino que es que ya me entra en la acción de que ahí viene a atacarme, ¿verdad? Y es que me meta en su mundo y en su actuación. Y les voy a enseñar otros partes para que vean un poco el desarmado, como decir, ahí está, ese es el proceso. Ahí todavía no está terminado, lleva un montón de accesorios encima. Pero también ahí van a ver, por ejemplo, los cuchillos, las espadas, los brazos, todo desarmado, todo se trabajaba aparte. Y prácticamente ahí están, ¿verdad? Lo que hacíamos era después ensamblar. Entonces había una dificultad de esto, era ir trabajando algo, como decir, esa mano tensa, agarrada, pero cómo se va a ver ya puesta en él, porque yo lo trabajaba aparte. Entonces era probarla y ver que en la composición se viera que todo se integraba, que ya la parte del arte, ¿verdad? Es como decir, cuando Goku levanta las manos y pide que le ayudemos en la Genkidama, me lo creo tanto que yo también levanto las manos, ¿verdad? Pero ahí veía un meme que decía, me siento cansada, decía, ¿será porque le envié mi fuerza a Goku cuando pidió contra Majin Buu? Digo, sí, yo también.
Entonces ya uno entra en la historia y uno se emociona. Entonces esa parte del arte, que es para mí ya el que esto no es un muñeco, sino que es ya la parte de vivir con él una historia. Voy a seguirles mostrando más ejemplos de esto, pero me gustaría también dar un espacio, no sé si hay preguntas o... Sí, la verdad, Oscar, todo lo que nos ha mostrado, pues creo que no solamente a mí, sino que a todos los estudiantes, nos deja pues impresionados, porque realmente todo el proceso, como tú bien decías al inicio, de dibujo y de diseño, ¿verdad?, que está presente en nuestra vida diaria, pues lo vemos reflejado en este trabajo, y que es casi como que volver a ser niño, como tú decías a un inicio, ¿verdad? Encontrarte otra vez con ese niño interior, meterte en los personajes, creo que es sumamente importante como para poder al final tener un resultado, porque no basta con coger X cantidad de materia, ¿verdad?, escultórica para poder representar una imagen, sino tener esa idea en la mente, vivirlo, creerte la historia, es prácticamente jugar, pero de una manera profesional, ¿verdad? Y cualquiera podría decir, bueno, se dedica a hacer muñequitos, pero esos muñequitos es algo que estamos viendo porque lleva un trabajo enorme y que al final pues viene a dar un resultado que impacta, que conmueve muchas veces en la producción cinematográfica y que al final fomenta también esa fantasía en los niños y en los adultos, ¿verdad?, que volvemos a ser niños a través de este trabajo. Entonces me parece a mí que es una muestra exquisita, ¿verdad?, y muy extensa de lo que es tu profesionalismo como artista, ya que ahí estamos viendo no solamente tu creatividad, sino que todo ese proceso, como tú decías, de poder trabajar de manera ensamblada con otros miembros, donde la división del trabajo está presente, por cada uno en sus especialidades, que no basta con que tú seas bueno en una cosa y querer hacer todo, como decía, aprender a delegar es bien importante. Entonces, para mí, pues, y creo que para todos nuestros estudiantes, es algo que nos deja una gran lección. Y algo importante que tú mencionabas, la paciencia y el error. Muchas veces queremos las cosas para allá, queremos que todo nos salga bien a la primera, pero en este caso, pues, a veces suelen suceder errores y podría creer yo que podemos llegar al momento en que tenemos una pieza terminada y se nos estropea. Y ahí sucede, imagino, uno de los momentos más difíciles para ti como artista. Cuéntanos de esto. Sí, bueno, aquí solo les comparto, estas son fotos de proceso, parte del proceso. Ahí estamos en la casa de Mauricio por ahí va a aparecer. Y estas son sesiones en la casa de él, que era un poco, nos reunimos ahí a trabajar y tomamos fotos de ese día. Sí, es un proceso largo, hay siempre, el hacer que un diseño funcione es complejo, no funciona nunca a la primera. De hecho es prototipar, y al prototipar uno se da cuenta que no es como yo creí en mi teoría y en mi mundo de cómo yo creo que funciona. Tiene que responder a muchas cosas y pasaba eso, no se sostiene, se cae, está muy débil, se quiebra, no aguantó, hay que cambiar a otro material, ¿será que esto va a aguantar? El trocito no demasiado pequeño, ¿cómo vamos a hacer que esto se soporte? Y ahí para mí el diseño es la ingeniería de las artes, yo así lo pondría, el diseño es la ingeniería de las artes, sobre todo porque tiene que funcionar, además de transmitir una emoción, tiene que funcionar. Y yo les digo a mis alumnos, la función en la narrativa es la historia, que ustedes puedan vivir esa historia. Ese es para mí el fundamento de la función de la narrativa, que es la ilustración, en esta parte la maqueta o el stop motion, etcétera, que pueda llevar a que la emoción que la audiencia va a sentir al ver la historia se dé con lo que estamos contando. Entonces sí, esto está lleno de errores, de fallas, de un montón de cosas que son también producto de una revisión. Esto lleva una dirección de arte, en sesiones de fotos, revisiones, y hay también mucho proceso de lo que vemos en pantalla en productos cinematográficos de cine. Hay mucho, está muy refinado. De hecho, un proyecto como decir una película Pixar, para los presupuestos que tienen, un minuto Pixar vale como $1,5 millones. Entonces cuando uno ve un minuto de Pixar hay como $1,5 millones en la calidad de eso.
que es un poco como decir cuánto vale la plantilla del Paris Saint-Germain, Real Madrid o Manchester City, y cuánto vale, por ejemplo, algo que yo diga, somos nosotros en la colonia jugando fútbol. Yo puedo valer mucho en mi corazón, pero también hay factores donde yo digo, a veces la gente dice, es que quiere que se vea como Pixar, pero estamos acá con recursos limitados, que no tenemos esa plata, pero sí la gana, ¿verdad? Y la buena voluntad de quererlo hacer. Ahí está el proceso, vean esa fase temprana en la que estaba básicamente el personaje como construyéndose. Entonces es un proceso largo de evolución y de trabajo, y que va mucho con prototipar, prueba y error. Para mí es bien importante al hacer vamos a descubrir errores, el error debe servir para corrección, pero algo importante es no repetirlo. O sea, ya identificado, el error está en esto, ya no volver a caer en y superarlo en ese momento. Sí, porque si no se va a repetir, porque cabal, uno es como ya mi alerta me dice, esto ya lo he vivido, por aquí voy otra vez al mismo hoyo, y es como no, ¿verdad? Aquí virar y como eso que dicen, la bandera roja, ¿verdad? Y para no tropezar de nuevo con la misma piedra. Y prácticamente también son procesos largos aquí está el blooper esos son los bloopers. Tengo un amigo, Emer, y ahí se está poniendo el bigote del chacal, entonces se podía quitar y poner, esa era otra cosa que se podía hacer, y prácticamente en esos procesos les voy a enseñar más. Aquí hay más, estos son bloopers, ahí que en la madrugada y en la noche y el cansancio y todo era como para divertirnos, ¿verdad? Pongámonos. A veces también le poníamos como las cabezas se ponían y se quitaban, poníamos una cabeza de una Barbie o luego una cabeza de otra cosa, y hacer ahí el chiste para mantenernos ahí despiertos, porque vivos, porque también hay mucho estrés. De hecho, también el estrés es normal, es parte, como si yo me... Parte del proceso, ¿no? Parte del proceso. Si yo me quiero dedicar a algo, imagínense que yo amo jugar fútbol o jugar videojuegos, pero ya si quiero ser pro, entonces voy a ir a concursar o a torneos. Me gusta Street Fighter y me gusta jugar Street Fighter, pero una cosa es jugarlo en tu casa, encerradito, bien galán, y otra es un torneo donde te está viendo todo el mundo, pasa al dibujar. Así es. Que a mí me pasaba, yo dibujo bien solito, pero ya cuando en la clase me están viendo todos como, uy, si me equivoco todos lo van a ver, y después en webinars me pasaron, me dicen, hay 400 personas conectadas y yo estoy dibujando, y es como, no es por sentirme presionado, pero cualquier error acá lo va a notar todo el mundo, entonces te da tensión y estrés, pero considero que es bien importante manejarlo. De hecho, la ansiedad y el estrés forman parte de la vida. Les digo eso porque soy profesor y todos los días me encuentro con ansiedad. Son etapas por las que hay que pasar definitivamente. Son etapas, y también no se pueden suprimir, lo que hacen se controlan, o sea, uno aprende a controlarlo, y yo creo que eso es una diferencia marcada entre los pros, porque he visto deportistas que dicen, bueno, por ahí oí no sé dónde, que Rafael Nadal decía que tenía como sparring o gente que jugaba con él que era mejor que él, pero en torneos competitivos se ponían nerviosos y no podían hacerlo. Entonces yo veo, una cosa es un poco en arte, es como bien chivo en mi casa, lo hago, pero ya en un proyecto contratado con dirección de arte ahí se caen. Tienes que aprender a controlar eso. Tienes que aprender a controlar eso, y la presión, es un poco así como en El abogado del diablo, que un poco Al Pacino le dice eso a Kevin, Keanu Reeves, que es como tienes que aprender a controlar, va a haber un momento donde la presión va a ser muy fuerte, y eso todos pasamos por eso, y más si están en proyectos serios, que hay fecha de entrega, y eso es para mí como, imagínense estar jugando la final del mundial de fútbol y me va a tocar patear un penalti, es como se puede imaginar, o sea, ya yo viéndolo en la tele me tiembla todo y me da nervios, pero estar ahí parado y saber que el mundo entero está viéndote, la mitad quiere que falle, otra mitad que acertes, entonces hay que tener un control de las emociones bien grande, que cuesta, pero que también decirles que es un proceso que poco a poco se va dando, ¿verdad? Entonces, hay algo que tú mencionaste al inicio y me parece muy importante para todos, aquello decías, decidí ya no copiar, ¿verdad? ¿Y qué sentido tenía seguir haciendo eso si ya otros lo estaban haciendo mucho mejor que yo, o quienes son sus creadores pues ya lo hacían, y comienzas tú a crear tus propias imágenes, a tener tu propio lenguaje, tus propios personajes, que creo que es lo que de alguna manera también ha hecho pues que Oscar Querín figure, ¿verdad? Es que
Creo que eso es una cosa importante, encontrar tu propio mundo. Sí, bueno, en el estilo, como vengo yo vengo formado en la ilustración, videojuego de animación que se basa mucho en la estilización. El estilo diría que es un punto medio entre la abstracción y la figuración. Es decir, el sol es una esfera amarilla que irradia figurativamente. Y de forma abstracta el sol puede ser un montón de manchas, que para mí el calor del sol cuando me levanto en la mañana representa eso. Pero a mí la estilización es ese punto medio, que está entre el sol tal cual es y un poco como yo lo percibo. Entonces cuando yo veo a Peppa Pig, veo a Goku, veo a Pikachu, a Sonic o a Mario, hay una abstracción. Para mí Mesoamérica, cuando veo el arte mesoamericano, sobre todo la escultura, las estelas, me encanta Mesoamérica, yo veo que el nivel de abstracción y de estilización cuando en Europa se está haciendo realismo súper chivo, pero estos tipos están fumadamente haciendo una abstracción bien particular que yo me quedo, wow, las formas de... En el libro de la vida imitamos mucho de Mesoamérica, había mucha referencia de cultura maya, mexica, azteca, que fue también, y también me sirvió de aprendizaje, mucho de todo lo que aprendí ahí del estilo lo llevo a mi trabajo. De hecho, muchas de las reglas de dirección de arte que me enseñó Simón Varela lo ocupo en mi trabajo, y prácticamente es para mí esa forma de deformar la realidad conociéndola. Yo doy clases de dibujo al natural y lo digo que vamos a aprender a copiar la realidad, eso es aprender copiando de la realidad, que es cómo funciona como un vaso de vidrio o como les dijeron, un objeto circular, esférico. El simple bodegón que te colocan en el simple bodegón. Yo cuando estudiaba en la U me quejaba del bodegón. Y yo decía, ¿para qué me ponen el bodegón? Y me ponían a hacer, pasé haciendo dibujo, se llama contorno ciego. Y odiaba hacer contorno ciego y nos ponían a hacer plantas. ¿Y para qué nos ponen a hacer? Toda la U me pasé renegando, y ya después hoy como maestro es como, vamos a hacer contorno ciego porque van a aprender a ver, y les explico bastante, es para el ojo, les digo. Y de ahí que primero vamos a desarrollar el ojo, les digo. Entonces el músico, el sentido más agudo es el oído. En nosotros, los artistas visuales, nuestro hiper mega poder está en el ojo. De hecho yo le digo eso a mis alumnos, tu ojo debe ser el primero en ver el error, o sea, tu primer filtro debe ser tu ojo diciéndote aquí está mal, y no voy a entrar en ansiedad de que se acabó el mundo, sino que cómo lo corrijo. Entonces yo hago procesos, termino piezas, las pongo, me siento y me quedo viéndolas en la noche madrugada. Soy cruel conmigo mismo, creo que el primer filtro soy yo. Pero eso es importante también hacerlo para poder alcanzar la excelencia, pues. Sí. Es necesario. Sí, es necesario, porque ese filtro crítico es el que es como el oído de un cantante, es como decir, estoy desafinado o estoy fuera de tono. Entonces yo también con mi ojo ver, a mí me gustan esas pruebas como dice de test, de encuentra el aguacate diferente y están 1000 y hay uno que lo tiene, no sé, la semilla, el rey, y yo empiezo así porque sí considero que el ojo es bien importante. Entonces esa parte crítica es necesaria, y la parte del estilo para mí es esa abstracción que yo le propongo al mundo. En el caso también, aprender de la realidad copiando, que sería mi realidad perspectiva, aprender perspectiva, estudiar anatomía humana, desarrollar el ojo con el contorno modificado, contorno ciego, aprender a hacer figuras básicas, cilindros, esferas, cubos, y luego viene cómo yo eso lo pongo en un personaje, cómo yo eso lo llevo a algo que ya se convierte en un ser. Entonces hay también como figuras, como el tema de los triángulos son agresivos por las espinas, los cuchillos, y yo veo a Sonic, el personaje cool, se ve como mucho más agresivo que Mario Bros, que es más redondito. Y cuando nosotros estamos viendo a Mickey Mouse, Hello Kitty, hubo alguien que la diseñó, que esa síntesis que es Hello Kitty o Snoopy, hubo un gran diseñador o un gran artista que llegó a esa mínima expresión para que Snoopy con medio gesto ya me diga algo bien profundo. Y llegó a esa expresión precisamente a través de todo este proceso de dibujo, de la prueba y error, de la mímesis, de la copia, del aprendizaje del color, de lo que tú dices, pues el ojo es nuestra herramienta. Nosotros en clase le decimos a nuestros estudiantes, el ojo ve, la mente interpreta y la mano realiza. Eso es como muy importante. La mano por sí sola pues no va a venir a crear, sino que va a ser a partir de nuestra observación y nuestro razonamiento.
Sí, de hecho hay súper clave eso de el ojo ve. La mente interpreta y la mano realiza. Ajá, cabal. De hecho, a veces yo pintando digitalmente después termino bien cansado. Pero es que el cerebro ha pasado como una tarjeta gráfica. Así o sea, es, totalmente. un render. O sea, yo es que he estado renderizando y hay momentos que, no sé, me preguntan algo como, digo, ahorita voy a reiniciar. Porque sí, es un proceso de ojo también, que yo considero el estilo para mí es como la huella digital, el ADN o el carácter de alguien. Que para mí se comienza imitando la realidad, es importante aprender a imitarla, es el dibujo natural, el estudiar la luz, el decir, bueno, voy a copiar una foto para aprender la realidad. Es como el ABC. Sí, sería la base, y luego es que yo voy a darle con ese aprendizaje la propuesta que doy. Es un poco para mí lo que tenía Mesoamérica con las esculturas, bueno, las estelas mayas. O el disco del jaguar, por ejemplo, de Cara Sucia, o el perrito con ruedas de cibotones. Estas son abstracciones de mis antepasados, de cómo ellos veían un juguete o una estructura representando a un gobernante o a una deidad, etcétera. Y también la abstracción, yo me digo, wow, qué estilización. Uno ve glifos mayas y los también códices, y yo me digo, qué nivel de estilización más fascinante. Cuando veo códices, yo eran básicamente infografistas y sin haber tenido estudios previos de nada. Y sin haber tenido estudios, pero que yo realmente, o sea, admiro en cosas como les dijera, que forman parte de nosotros y que mezclado a todo lo que somos, ¿verdad? Se convierte en un producto nuevo. Pero también yo, en la cuestión de estilo, a veces con grupos de estudiantes les decía, porque mucho se daba, hoy ya no. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo quiero encontrar mi estilo, era una búsqueda que yo tenía, y muchos alumnos me lo dicen también, yo quiero encontrar mi estilo, les digo, va a salir como la personalidad, no va a llegar un día. Y yo les decía que sería chivo hacer una ceremonia, les decía, donde invocáramos a los dioses de la ilustración y de las artes, y poder invocarlos, decir que el estilo surja, pero no se puede. Que venga y te lo otorgue, no se puede. Incluso va a salir en la medida que vayas trabajando y haciendo. Y va a salir, porque yo muchas cosas que veo de mi trabajo antiguo, ya estaban las ideas. Exactamente. Lo único tal vez que la técnica no la tenía y la depuré, y a veces uno ya ve patrones como tales temáticas o ciertas cosas ya iban por ese lado. Sí, en el caso, yo tengo 2 hijos. Tengo mi hija Maya, tiene 15 años ahorita y estaba pequeña, y ella, el libro de la vida. De hecho, el libro de la vida con ella me pasó que, aquí está en el estreno, para el estreno del libro de la vida ya tenía como 6 años más o menos. Entonces, como desde que salió el tráiler, ella me pasó preguntando, se lo aprendí de memoria cuando lo iban a estrenar, y todos los meses falta tanto, hasta que llegó el día, y ese día nos tomamos esa foto y la vio, y fue un suceso en su vida. De hecho, a ella no va a salir la paternidad, ¿verdad? El orgullo. Ya lo vamos a poner por aquí. La situación de esto es que sí, o sea, mis hijos son, en el caso de ella, me hicieron una nota del libro de la vida, le entrevistaron a ella ese día y llegaron y dio unas palabras. La situación es que por verte te imitan. Entonces ahí anda, bueno, mi hija tiene 15 y tengo un niño, Kael, va a cumplir 5 el sábado. Entonces tengo 2 universos. Tengo, para mí, Maya en Star Wars ella sería como Rey, y Kael es como Kylo Ren. Entonces tengo a los 2 extremos. Ella es como muy zen, muy nerd, muy como, ella casi no habla, y a veces es como, ¿qué te pasa, verdad? Y muy centrada, muy ubicada. Muy centrada, muy concentrada. Y ella para mí es básicamente, te sirve. Yo creo ser papá es diferente a no serlo, porque desde el día que me dijeron que iba a ser papá cambió mi vida. Ya yo no era el centro del universo, y a mi vida no es mi vida. Ellos son fundamentos, son motores, potencia nuclear para que ellos sigan acá. Y para que de alguna forma me centrara en que todo mi arte fuese responsable y poder vivir y poder darles una vida digna.
Entonces, Maya me enseñó My Little Pony, con ella aprendí de Tinkerbell, con ella un poco le pasó la época K-Doramas y un poco de, no sé, Voice Over Flowers y cosas que tienen que ver con mundos de My Little Pony, Equestria Girls, y los viví con ella. Entonces, entenderlos desde ella, yo siendo un tipo que sé un poco viniendo de otro mundo. Luego, y todavía lo sigo viviendo, hace poco vi Inside Job, la serie animada, y fue porque ella la vio y yo, eso parece Ricky Morty, y la vi, que chiva, me encantó, y son cosas que por ella. Y luego está mi hijo, tiene 5 años y él es el Rayo McQueen, ahorita acaba de descubrir las Tortugas Ninja, estamos viendo Dragon Ball Z, ahorita estamos en la saga de Freezer, entonces ya se cree Goku, y Gohan tiene 4 años en Dragon Ball igual que él, entonces Gohan y que Goku y no sé qué, que yo soy más fuerte. A veces le quiero enseñar cosas de lucha libre, pero no, mejor no, porque ya me hago que vamos a hacer saltos mortales o peligrosos, pero sí te complementan, al punto también que a veces también tienen como sus universos del tema de carros. Cars es el universo del Rayo McQueen y de Sonic y Mario Bros. Entonces todo eso también a mí me nutre. Hay un montón de Minecraft y un montón de cosas que pasa viendo videos de Minecraft, y que la Yuwoki, que Grimache, que no sé qué. Entonces son mundos que yo no conocería si no fuese por él. Entonces me mantiene vivo y me inspira. Con el tema de los Artois es bien grande, de hecho les vamos a dar una charla el próximo mes solo de ese tema para poderlo ampliar, pero para mí el Artois comenzó un poco con influencias de cosas que a mí me gustaban mucho, de figuras de Kid Robot y de eso de agarrar un juguete y vos intervenirlo, cosa que no sé si ustedes lo hicieron, pero agarrar un G.I. Joe y le ponías ahí algo con plastilina o tirro. Entonces el arte comienza así, como agarrar un juguete, una Barbie o un Max Steel y personalizarlo. Entonces esa intervención comienza a ser un movimiento que se va volviendo cada vez mayor, y que ya te vuelves adulto y ya no es tanto el tema solo de juego de niños, sino también como una pieza para coleccionar. Tanto así que llega el tema de Takashi Murakami, KOS, que va a ser una influencia que lo va a llevar al arte contemporáneo. Y luego también vienen estos mundos donde hay gente que colecciona figuras de Marvel o figuras de Dragon Ball, etc. Y se va a dar, para mí el arte hoy se ha convertido en eso que junta todo lo que a mí me gusta. Y prácticamente lo junta de una forma desde la escultura, el diseño de personajes, la ilustración, y sobre todo ahora el tema de las artes. Entonces básicamente es un poco lo que, esas son esculturas, pero es un poco lo que a mí me gusta, el lenguaje de la animación simplificado, geometrizado, y llevarlo a diseños de personajes que se pueden convertir en juguetes. Entonces básicamente de ahí el arte es complejo, decir, hay arte de varios materiales, de papel, de vinil, de soft vinyl, que sería el sofubi o vinil suave. Hay también piezas que están hechas de tela, de madera, pero es básicamente una pieza que se puede reproducir en una serie, digamos, limitada, pero que también tiene un valor de pieza artística. Entonces es otro mundo bien interesante, genial, hay muchísimo desarrollo, está creciendo y potenciándose. Latinoamérica está teniendo para mí un tipo del rock en tu idioma, un lenguaje propio donde se está viendo la identidad de los países. Y para mí es un tipo de movimiento que tiene que ver con industrias como el diseño industrial, como decir, estas industrias grandes de poder sacar manufacturas de piezas a niveles que podemos vender, por ejemplo. No sé si han visto las alcancías de plástico soplado de Mario Bros, de Batman, de Pikachu, que algún día quisiera mi Salvador del mundo en una alcancía así plástica y que toda la gente en El Salvador la tuviera. Y también viene un tema para mí de contar historias, el superhéroe, ¿dónde está ese superhéroe? Una vez hablando una persona de Perú, yo en mi país se llama El Salvador, en la época, año 2013, por ahí, qué hermoso, me dice, irónico, le digo, porque uno de los países más violentos del mundo en ese instante, en ese momento, él decía, es una ironía porque se llama El Salvador y la gente se muere y la matan, le decía. Entonces, ¿dónde está el superhéroe? El superhéroe, bueno, el mismo nombre del país, El Salvador, es El Salvador. Entonces ahí fue que le incorporé la capa y el mismo es de El Salvador como el símbolo de Superman,
Y de ahí se me fue ocurriendo la historia de un multiverso de 503 tierras del ciberverso, como decir, en una tierra son todos, por decirte, mesoamericanos, pipiles, lencas, en otras son robots, en otras son punk, en otras son, qué sé yo, lo que se me vaya ocurriendo, porque tengo un montón de ideas. Pero es básicamente el poder también juntar todo lo que nos guste en un arte tridimensional que pueda ser coleccionable o también como una pieza original. Esta es escultura, no hay todavía copias de esto y es una escultura a mano, entonces sí es como una pieza de arte. Pieza única entonces. Sí, esta sí es pieza. Este es el original a mano, como decir el concepto, porque todavía hay cosas. Este es el definitivo de estilo, pero hay cosas ahí, tiene errores que todavía en prototipado me le voy a corregir esto, o detalles que le voy a mejorar, pero por ahí anda y no sé si contesté a tu pregunta, pero qué compleja. Yo lo que recomendaría es encontrar de ese mundo, encontrar el submundo del cual yo me quiero dedicar. Aquí hay un choque, a veces hay más líneas artistas plásticas, otras más de diseño, y uno a veces se siente como que yo quiero ser libre, pero esto es demasiado rígido, o aquí demasiadas reglas. Una de las cosas para trabajar en esto para mí es poder trabajar en equipo. A veces también se puede trabajar en la casa solo, pero uno va a recibir dirección de arte, y la dirección de arte, en este caso yo di dirección de arte a mis amigos y casi nos matábamos, así como que era porque el ego del otro es como yo soy mejor que vos, pero yo soy el director, decía. Y hubo un momento donde casi que, pero es una onda de alfa, yo un poco a veces me ponía a pensar como Cristiano Ronaldo y Zidane de director técnico. Sí, yo soy Zinedine Zidane y pues puede ser Ronaldo, pero yo soy Zidane. Entonces tiene un tema de ego, el humano funciona por el ego, hay que creérsela, que el ego sirva para creérmela, pero hay que controlarlo a que no me vaya a volver un cae mal agrandado, insoportable, que ni yo me aguante, sino que también tener la humildad de que siempre vamos a aprender. Yo diría identificar ese rubro, si lo que quiero es hacer ilustración, si lo que quiero es ser pintor, si lo que quiero es ser escultor, qué sé yo, más de monumento, bronce, si yo lo que quiero hacer es animación, el stop motion hoy en día es más fácil, ya a través de teléfonos nosotros podemos sacar una serie de fotos, y hay gente que agarra cosas, bisutería por ejemplo, he visto gente que empieza a tomar fotos de bisutería y aplicaciones en el teléfono para hacerlo, es más accesible, y yo lo primero que diría es empezar. No se han visto youtubers de cómo empezó Luisito Comunica o cómo empezó tal, y los videos son nada que ver, y en el camino nos dicen hay que agarrar camino, y en el camino los melones se acomodan, que es para mí la filosofía de empezar. Y en el camino vamos a ir viendo, ajustando, pero con riesgos controlados. Tampoco hay que quemar las naves, decir sí, voy a dedicar al arte, renuncié a todo y el dinero del alquiler me lo gasté en pintura, porque tampoco hay que ser insensato, hay que también tener. Yo recomendaría, yo pasé trabajando un montón de tiempo de diseñador gráfico, entonces yo ya siendo papá, y yo sufría, o sea, yo llegaba a mi casa muerto, estaba terminando la carrera, trabajaba en el Diario de Hoy, en la agencia de publicidad del diario, estudiaba, ya era papá y llegaba muerto a la casa, muerto, y yo decía, yo quiero dibujar y hacer mi trabajo y mi arte. El libro de la vida es La Catrina y el Chacal están hechos en la noche, en la madrugada. La Catrina yo la hice trabajando en el Diario de Hoy, terminando la carrera, y me acuerdo que me fui a trabajar en Semana Santa, porque el Jueves Santo, todo el Jueves Santo trabajando en la Catrina, domingos trabajando en la Catrina, en la noche, en la madrugada. Y yo me acuerdo que en esa época llegaba muerto a la casa, me quería dormir, decía, si yo me duermo voy a seguir siendo un diseñador gráfico toda mi vida, cosa que no quiero, y tengo sueño, estoy cansado y no lo voy a permitir. Y ahí invocaba mi frase de Nietzsche, que es un poco el tema, no seguir el rebaño, intentar buscar mi propia voz, intentar y darme terapia yo solito y decirme yo puedo, y tratar de levantarme y comenzar. Mi método es la obligación. Yo así que decía, ay, qué felicidad, voy a trabajar. No, es que estoy, pero bueno, digo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero agarro ritmo. Entonces la regla de los 15 minutos obligado, y al 16 ya me empezó a clavar. Me clavo tanto, es un poco como concentración, no sé, aguda, que súper mega clavado, soy bien clavado, y ya después me encanta perder la noción del tiempo. Y a veces me pasa, ¿verdad? Que oír las redes, que no tengo que estar viendo WhatsApp, que tengo que estar viendo correo, y a veces me clavo 2-3 horas haciendo algo súper clavado,
me encanta, y después veo y un montón de mensajes, contestar. Pero sí considero que es como ir, yo pongo el ejemplo de ir a hacer ejercicio, quizás al principio no tenga ganas, pero tal vez al ver a la gente en el gimnasio me transmitan la energía, la fuerza y me contagian. Entonces meto la obligación que publiquen su trabajo. Yo empezaría con las redes principales, porque la gente ya te contrata por verte en redes. Te vieron en un TikTok, te vieron en un Instagram, y a mí ya me pasó que quiero algo de tu trabajo, me gusta, y chivo ahí mismo por mensaje directo. Ya se puede, pero es un poco, yo pongo el ejemplo de si yo estoy haciendo, no sé, empanadas o yuca frita, yo la tengo que sacar a que la gente la huela, la vea, la saboree, y hasta darle, mira que un pedacito de yuca, no le voy a regalar, y ya después, mira qué rica está, ¿verdad? Y vaya, aquí 2 coras la bolsita. Entonces hay que salir. Yo lo que hago y recomiendo, hagan formatos de eso que ustedes quieren hacer. Por ejemplo, harto, y aquí no había nada de nada. Y entonces yo quiero hacer harto, y empecé en el Comic Con, saqué unos Batmancitos, saqué como 6 de resina, poliéster, toda, y eso estábamos hablando de los moldes. De hecho, se fue un Batmancito que saqué, le hice un empaquito ahí de cartón de montaje negro, cortado así en corte láser, hice como 6, los vendí. Ojalá algún día lleguen a valer esas personas que me compraron esos Batmancitos, y prácticamente empezar, o sea, nadie lo conocía. De hecho, un montón de que harto y eso qué, y todavía seguimos en la divulgación. Yo me voy a dar la tarea de ir a divulgar de qué se trata, educar, porque es un movimiento internacional. Eso me llevó a busqué en Instagram artistas de arte y los empecé a agregar, y los empecé a escribir, los saludaba, hola, y también me respondían, hey, qué chivo tu trabajo, me decían, hey, y había un feedback, hasta que conocí a un mexicano que se llama Oscar Uciel, que es el mero capo, como decir, de la región, y nos invitó. Bueno, una cosa lleva a la otra, y una conexión me lleva a la otra, y también la calidad de tu trabajo, porque también uno debe tener una muestra de quién es el trabajo, que sirva, para que también la gente vea, yo me dedico a esto, uno entra y lo ve, y digo, wow, qué chivo, me interesa. Entonces poder crear esas conexiones saliendo, y luego esto nos llevó a formar parte de Artoicon, que es un evento ya más regional del mundo, primero Latinoamérica, ahora más del mundo, y ya El Salvador está metido en eso. Entonces en el libro de la vida, que sea al final en los créditos, aparece el nombre de El Salvador, y es algo también para mí que ese granito de arena en lo que yo soy, tal vez no hacemos fútbol, o lo que es lo que más a veces ponemos en cuenta, de que el fútbol, ¿verdad? Pero realmente nosotros desde lo que hacemos, que puede ser en este caso escultura o diseño, poderlo llevar a una liga mayor. Entonces yo recomendaría publicar su trabajo, comiencen haciendo lo que les gusta y vayan mejorando, y en el camino van a encontrar más aprendizaje. Entonces, depurando eso, prototipen, equivóquense, aprendan del error rápido para que puedan crecer. Y también creo que es importante buscar comunidad de lo que quieren ser. Si no hay en el país, buscarla afuera, que fue lo que yo hice, buscar más Art Toys afuera, y luego empecé a identificar gente, como me dijeron, hay también tal persona, y yo, hey, sí, qué chivo, y ahora ya están brotando. O sea, sí hay, pero hay que irlos a buscar, están como en cuevas. No soy solo yo, ¿verdad? Sí, de hecho, es como no estoy solo en este mundo. No soy solo yo, es como decir, soy un mutante y soy el único. No, hay más, y nos podemos unir y formar un grupo, ¿verdad?, de superhéroes. Entonces, es por ahí para mí importante que podamos juntar esto. Y de ahí las redes sociales tienen, ahorita Facebook se está volviendo un poco más de adultos, y de repente hay tendencias que ahora más es, no sé qué tal edad está viendo TikToks, o tal persona está en Discord, en Twitch, no sé, y encontrar ese mercado. Lo que tiene ahorita, y lo que siento que nos vamos a tener que adaptar, es la inteligencia artificial con lo que está pasando. O sea, yo no estoy en contra, o sea, hay que usarlas, está usando la de Firefly de Adobe, pero sí va a repercutir. Es decir, así como ha habido, sobre todo porque la industria lo que busca es rapidez y economía. Entonces, si con ahí voy a quitarme el salario de 10 personas, el capitalismo va a hacer que es así. Pero no solo nos afecta a nosotros, también va a afectar a los cantantes, a los actores de voz, todo el mundo entero va a ser afectado, todo se va a automatizar más. Y bueno, yo digo, hay que esperar ese impacto, también los derechos de autor, qué va a pasar con esto de que yo quiero a Batman pegándole a Superman
salvador del mundo y que estén vestidos de pipiles, lencas. Entonces, que hasta dónde llegue ese derecho de autor o ese límite, pero un poco de eso, que publiquen su trabajo, que empiecen y que identifiquen un poco a qué se quieren dedicar. Yo otro consejo que doy: comiencen en su entorno, comiencen en su pasaje, en su colonia, en su iglesia. Yo pinté un mural en mi iglesia que yo, inventor, que ni podía, pero ahí está, y yo dije, voy, lo veo, no quedó tan mal para lo poco que sabía, aventado. Y yo me acuerdo qué chivo, porque aprendí. O sea, me fui a hacer me compré un montón de pinturas, y hice letreros, carrozas, o sea, anduve metido en un montón de cosas locas que yo me doy, que es la energía de la juventud, y que le doy gracias a también haber aprendido de cosas que si salía mal no había mayor problema, porque de alguna forma me conocía el padre, o porque era para mi tío, o porque era un mural que hice en mi pasaje, y si tiene errores los va a tener, estos cometemos errores, pero aprendí. Entonces ya sé que tal pintura no dura, o que se descascara, o que debo... Dollar City. Dollar City. La arcilla, Dollar City. O cosas que me van a servir a mi proceso. Pero es un poco a grandes rasgos. Cuando yo trabajaba en el diario y llegaba tan cansado a la casa, y mi dolor y mi frustración era no poder hacer lo que yo quería, no poder dibujar, no poder hacer lo que yo tanto deseaba, y tener que estar diseñando. Diseñar no está mal, es chivo, pero yo decía, yo quiero ir a dibujar, y yo quiero un día salir de ese trabajo y dedicarme a lo que me guste. Yo me dije un día así, pensando, si algún día yo dedicándome a lo que me gusta me siento bloqueado, no quiero hacer algo, me voy pero yo solito a pegar mi super mega corregida, digamos, porque ahorita no puedo y quiero. Entonces eso me creó como un sello de que yo nunca en mi vida me había permitido decir estoy bloqueado o tengo hueva, y fue como sacar eso. Sí, pero uno está cansado, muchas veces quemado, y pasan un montón de situaciones adversas, sobre todo psicológicas y emocionales, como, no sé, te pasa de todo, y si contar alrededor de todo esto es drama total, de pelearte con todo mundo. Y a veces yo soy workahólico y yo me curo con arte. Entonces yo digo, esto me trago todo, mucho, no lo digo. En vez de ir al psicólogo, aquí está esta escultura, aquí está este dibujo expresionista, chuco, feo. Tengo unas esculturas que hice en esa época, le llamo las esculturas negras. Tienen una calidad muy sincera, es baja calidad, pero es porque yo decía, no me interesa si les gusta o no, yo aquí lo quiero expresar. Ya después viene a encargo y a profesión, que es lo que más cuesta, que te encargaron esto y no tenés muchas ganas, y es lunes en la mañana, entonces se llama ser profesional, que básicamente, aunque yo no tenga ganas, yo estoy ganando dinero de esto, era lo que yo quería y me debo obligar a hacerlo. Y de ahí viene la parte para mí, que la frase de Picasso, ¿verdad? La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Entonces, lo que yo hago es trabajar un poco mi mente. Hay una procrastinación productiva. Yo digo, antes de empezar, porque me cuesta, empiezo a ordenar alrededor. Y empiezo a ordenar, limpio, me preparo un café y voy pensando, ay, ¿por dónde empiezo? Porque hay muchas cosas que uno no quiere hacer. Siendo a veces sincero, calificar como profesor es pesado y cansa mucho. Ay, tengo que calificar un montón. Primero un cafecito y voy a hacer esto, y divago aquí, divago allá. Voy a abrir las ventanas y me voy a consentir con que voy a poner música chiva, o de repente algo que me motive, porque no estoy feliz, que recontento que tengo que hacer eso, pero me la tengo que pasar bien. Trato de hacer eso y de trabajar mi psicología de que, bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Y trabajé mucho su mente de eso. La creatividad también, cuando se descansa y se está más relajado, fluye más. Pero también hay cosas de la profesión que, como les decía, un lunes en la mañana en el trabajo te dicen hay que hacer esto, y ni modo, eso es ser pro para mí. Y luego, ¿verdad? Dar gracias para mí. Si te puedes ganar la vida de eso que te gusta, es un privilegio, porque no se puede. La mayoría de las personas, a veces tenemos que hacer trabajo. Yo lo he hecho, trabajos donde, es decir, tenés que ofrecer un servicio de lo que sea, y está muy bien. Debemos agradecer a los electricistas, contadores, mecánicos, que lo difícil que es, ¿verdad? No sé, hacer tantas cosas que yo me pude, y gracias, porque tu trabajo, ¿verdad? Hace que, no sé, que la vida funcione, que a veces pues no sé cómo arreglar un fusible o una tubería, pero es algo que necesitamos que alguien haga,
Y esa es mi recomendación. Y luego llénense de inspiración. Yo recopilo memes y cosas que me encuentro en el día a día. Tengo una carpeta como, esto va para mi carpeta de inspiración. Entonces los días que a veces estoy bloqueado la pongo. Y digo, uy, qué chivo. Qué chivo. Y digo, wow, qué chivo. Y de ahí como que, hey, ¿y qué tal si hago algo no tan chivo, pero que me haga empezar? Entonces traten también de estimularse. Bien, ha sido Oscar Kane con nosotros. Para nuestros estudiantes, para el Senado, pues es nuevamente una honra que estés con nosotros, ¿verdad? Hemos aprendido mucho de tu trabajo y esperamos que esta no sea la última vez que vuelvas a estar con nosotros y que sigas cosechando todos estos éxitos y dándonos por esta producción artística tan maravillosa. Quiero que le brindemos un aplauso a nuestro amigo. Gracias. Y espero que sirva de inspiración para todos ustedes también.